gusto, el placer de presentar a una figura como José Antonio Marina. Y cuando hablamos en el equipo, dijimos de dedicarle unos segundos a hacer una presentación de un gigante. José Antonio Marina es una de las mentes más brillantes de habla hispana, dedicado hoy a la educación, a quien me hizo llegar el azar. Quizá las librerías de Madrid tienen ese encanto que hacen que nos instalemos. Y en este caso fue la Casa del Libro, en la Gran Vía, que entre sus pisos y sus laberintos me hizo encontrar con el primer libro de José Antonio, que me impactó hasta la médula y que lo recomiendo, y que se llama Anatomía del Miedo. José Antonio Marina es un filósofo, un investigador y un estudioso de la inteligencia humana. Así ve él la filosofía. Cuando yo leí Anatomía del Miedo, me quedé impresionado por su profundidad y especialmente desafiado por sus últimos capítulos, el coraje y la valentía. Y creo que a todos nos convoca esa lectura. Y a partir de ahí me di cuenta que un hombre que enfrentaba a los miedos, con ese coraje, merecía un poco más de atención. Y así leí el Diccionario de los Sentimientos o la Educación del Talento, donde ya lo empecé a mirar a Marina como un especialista de educación, o El Aprender a Vivir, o una larguísima lista que no quisiera prolongar su presentación. Su obra es realmente extensa y en toda su extensión es extraordinaria. Con lo cual, tener hoy a José Antonio Marina en esta casa de estudios, tenerlo en Buenos Aires, es un placer sin igual. Y poder escucharlo y poder conversar con él, un lujo que nos da la vida. José Antonio, no tengo palabras para decirte gracias y vamos a disfrutar estos minutos. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tu presentación absolutamente movida por la amistad y por tu invitación. Participar en un foro hablando de educación como este me parece una experiencia muy alegre, muy alegre. Creo que estamos llevando a la educación hacia unos discursos apocalípticos, tremendistas, decepcionados, y estamos perdiendo la idea de que la educación es una de las grandes experiencias de la humanidad. Más aún, la verdadera definición del ser humano no es animal racional a la vista hasta que no lo somos. La verdadera definición es animal docens, es el animal que educa a sus crías. Y eso es lo que ha conseguido que nosotros hayamos evolucionado, y eso es lo que tiene que conseguir que nosotros prolonguemos el progreso y la evolución. Pero en este momento, aparte de esto, vengo de España y fundamentalmente para decirles que de España aprendan justo de nuestros errores, porque los hemos cometido mucho y estaría muy bien que no los cometieran ustedes. Voy a dedicar solo 2 minutos a ver qué es lo que nosotros hemos hecho mal. Nosotros tenemos un sistema educativo muy amplio de prestaciones universales que se cumplen. No tenemos el problema que nos han dicho los anteriores panelistas que hay en Argentina, que hay una gran diferencia económica en algunas zonas. Afortunadamente no lo tenemos y eso facilita mucho las cosas. Eso nos facilitaría algo que no estamos haciendo. En nuestra situación económica, porque eso es el punto de partida, España, que tiene un sistema de educación universal, potente y mediocre y estancado,
Hace ya, desde la primera medición PISA, estamos en los puestos 21-22 y aunque ha ido subiendo el presupuesto educativo, no ha mejorado la educación. Se ha quedado ahí. ¿Es muy mala? No, es muy mala. No es muy mala. Es mediocre y estancada. Y eso no es suficiente en este momento. Pero sobre todo que tenemos la absoluta convicción de que nuestro sistema educativo podía convertirse en un sistema educativo de alto rendimiento con el presupuesto que hemos tenido en España, que ha sido alrededor del 5% del PIB, en un plazo entre 3 y 5 años. Porque los sistemas educativos cambian y además sabemos cómo cambiarlos y tenemos hojas de rutas muy precisas y, por lo tanto, cuando no se cumplen esas hojas de ruta, cuando no se aprende de quienes lo han hecho bien, cuando tenemos ejemplos clarísimos. Finlandia era la nación más pobre y más atrasada de Europa. Y cuando Finlandia rompe sus lazos comerciales con Rusia, se queda en una situación de pobreza absolutamente feroz. Y, sin embargo, decidió organizar el sistema económico a partir del sistema educativo. Pero es que Corea del Sur acaba de hacerlo. Corea del Sur hace 30 años tenía un PIB 10 veces menor que el de Argentina. Ahora tiene un PIB 2 veces mayor que la Argentina. ¿Qué lo ha hecho? La educación. Porque no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, el que en el mundo educativo se manejen tan poco los trabajos de Jim Heckman, Premio Nobel de Economía, entre otras cosas por haber estudiado la repercusión económica que tiene la inversión en educación, sobre todo en educación primaria, que es algo que nos sorprendió, porque creíamos que lo fantástico era invertir en educación universitaria. No, él dijo, no, es en educación infantil y primaria. Y es ahí donde produce un retorno económico de 10 veces lo que se invierte. De manera que estamos hablando de cosas que tenemos argumentos para hablar a todo el mundo. ¿Se va a hacer? En España no se va a hacer. En España no se va a hacer. Y por eso es por lo que necesitamos una movilización educativa de la sociedad, que es la que yo emprendí en España hace 8 o 10 años. ¿Por qué? Para convencer a la ciudadanía de que sin la acción de los gobiernos no va a haber cambio educativo, pero solo con la acción de los gobiernos tampoco va a haber cambio educativo. Porque, como dice lo más sabio que yo he oído en pedagogía y en educación, que es un proverbio africano, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y a eso le he añadido yo otra cosa, que es, para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Y si no tenemos la capacidad de comunicación, nosotros precisamente los que estamos en el mundo educativo, los docentes que somos, además de los enseñantes, la conciencia educativa de la nación, somos nosotros la conciencia educativa. ¿Por qué? Porque estamos en la trinchera. A mí no me ha interesado nunca, aunque dirijo una cátedra de investigación en una universidad de Madrid, no me interesó nunca la universidad, porque en España ha abdicado de su función educativa. No le interesa la educación. Y por eso mi profesión ha sido en enseñanza a adolescentes, en la enseñanza de secundaria, que es donde en este momento prácticamente todos los países avanzados tenemos un problema realmente fuerte. Sabemos más o menos lo que hay que hacer en educación infantil, sabemos más o menos lo que hay que hacer en educación primaria y en la educación secundaria. El desapego que se está produciendo, la separación entre la escuela y nuestros alumnos es tan sumamente fuerte que no solamente las autoridades educativas, no solo los investigadores, hasta el Banco Mundial ha hecho 2 estudios sobre la educación secundaria diciendo, miren ustedes que este es un problema muy serio, que este es un problema muy serio. Entonces, yo vengo de la trinchera. Y en la trinchera es donde vemos que nosotros los docentes, los que nos dedicamos a la educación, tenemos una peculiar inteligencia. Lo que es la gran inteligencia. Aunque en la tradición occidental la inteligencia teórica, la científica, tiene mucho prestigio, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. ¿Por qué? La inteligencia teórica se enfrenta con problemas teóricos.
Y un problema teórico se caracteriza porque se resuelve cuando conozco la solución. Tengo una ecuación y la resuelvo. Los problemas prácticos son más complicados, porque en los problemas prácticos no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo difícil. Por eso las leyes de educación no funcionan, porque son teóricas. A mis alumnos jovencitos les pongo un ejemplo. En los años 50 hubo en China una plaga de ratas que se comía las cosechas de arroz. En algún despacho, un teórico encontró una solución teóricamente impecable. Somos 1.000 millones de chinos. Si cada chino mata unas cuantas ratas, nos eliminamos la plaga en un fin de semana. Bueno, era una solución rápida, limpia, barata. Bueno, ¿y cómo se convence a los chinos para que maten ratas? A los que maten ratas y presenten los cadáveres en la comisaría de policía se les da una pequeña propina. Eso no funcionó. ¿Por qué? Porque el señor que estaba en su despacho no previó que los campesinos echaron cuentas y vieron que era más rentable criar ratas que plantar arroz. Y entonces, bueno, metían ratas en jaulas, dejaba que la naturaleza se expandiera, las mataban, cobraban y aquello era fantástico. De manera que cuando nosotros somos educadores, sabemos que no nos valen las teorías, nos valen las teorías que sabemos poner en práctica. Y que entonces ahí son problemas donde eso nos complica muchas cosas. Por ejemplo, de lo que ha hablado el doctor Albino, si tenemos un nivel económicamente muy bajo, no nos sirve ni Piaget ni la neurociencia, no nos sirve nada. ¿Por qué? Porque estamos en unas condiciones de emergencia. Y eso nos pone unos límites. Y ahora, cuando estamos hablando de exactamente cómo podemos introducir las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje, porque eso es muy importante, tenemos que decir, es muy importante para los sistemas educativos de unas naciones que no tienen desigualdades económicas muy fuertes, porque es que en las demás lo que tenemos que hacer es empezar a poner a todos los niños en igualdad de condiciones o en igualdad de oportunidades. Y que como docentes nuestra consideración política debía ser, necesitamos ir a un socialismo de las oportunidades y luego sí, a una aristocracia del mérito, pero el socialismo de las oportunidades. Tenemos que poner a todos los niños en el momento de la salida en las mismas condiciones, lo cual exige unos procesos de ayuda especial, unos procesos de tenernos que dedicar, por ejemplo, también a las familias, de tener que introducir parámetros económicos dentro de los programas educativos, muchas cosas que sabemos que tienen que estar ahí y que, por tanto, sabemos hacerlas, podemos hacerlas, y en España no se va a hacer porque, por decirles un ejemplo, nosotros tenemos una fiebre recurrente, que es la fiebre de las leyes educativas. Después de la transición vino el Partido Socialista e hizo una ley educativa. Después vino el Partido Popular y cambió esa ley educativa e hizo otra. Después vino otra vez el Partido Socialista y cambió la ley educativa, pero no repuso la primera suya, sino que puso otra. Ahora ha venido el Partido Popular y ha cambiado otra vez la ley. Y el Partido Socialista ha dicho que cuando llegue al poder la volverá a cambiar. De manera que entonces tenemos una especie de intermitencias legislativas que, teniendo en cuenta que una ley, incluso si funciona bien, paraliza la educación durante una legislatura, la legislatura en que se hace, como mínimo, entonces nosotros llevamos paralizados, pues imagínense, 5 leyes, 5 legislaturas. ¿Y eso por qué? Porque en España no hemos conseguido un pacto educativo. ¿Y eso por qué? Porque desde el siglo XIX la educación en España está absolutamente ideologizada. Y, dicho en buenos términos, la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo, que no deja uno. De manera que entonces tenemos que empezar desde la sociedad, tenemos que empezar a presionar a los gobiernos diciendo, oiga, que no podemos esperar una iniciativa tan sumamente entusiasmante como Educar 2050, yo solo le pongo una crítica. Manuel, hay que bajarlo a 2025. ¿Por qué? Porque mis alumnos
y también los adolescentes, y también los niños y adolescentes argentinos son, en teoría, mis alumnos, no pueden esperar tanto. No pueden esperar tanto. Tenemos que acelerar los procesos de actualización de los cambios educativos. Y para eso tenemos que saber nosotros muy bien y poderlo explicar cómo debería hacerse. Y ahí empezamos con, ya paso a otro tema que ya tiene que ver también con Argentina. Lo primero que tenemos que hacer es, y ha salido un par de veces en el panel, convencer a la ciudadanía de que esto de la educación es importante. ¿Por qué? Porque nadie se lo cree. Esto me recuerda la anécdota de dos campesinos vascos que se encuentran, uno está saliendo de una iglesia y el otro le pregunta: «Hola, Chomin, ¿de dónde vienes?». «Pues aquí, de la iglesia». «¿Y qué has hecho?». «Oír al cura». «¿Y de qué ha hablado?». «Pues ha hablado de Dios». «¿Y qué ha dicho?». «Pues parecía partidario». Bueno, de educación todos somos partidarios, todos somos partidarios. En la encuesta que se hace en España cada 2 meses, el Centro de Investigación Sociológica, sobre qué preocupa a los españoles, nunca aparece la educación. Y cuando aparece, aparece en el 14º lugar. Lo cual quiere decirse que no se ha tomado nadie en serio, que en un mundo como el actual, que es un mundo que corre un riesgo de fraccionamiento muy serio entre las economías que van a estar montadas en alta tecnología, en alto conocimiento y en mano de obra cualificada y el resto, la economía ya no es solo necesaria, que también lo es, para mejorar el nivel ciudadano, para mejorar el nivel de justicia, para mejorar el nivel de convivencia, sino también para mantener un nivel económico. Entonces, hay que explicarle a la ciudadanía que aunque usted no tenga hijos en edad educativa, la marcha de la educación de su país es fundamental para su vida. Fundamental. Porque vamos a estar condenando a muchísima gente, a muchísimos jóvenes, a muchísimos niños, los vamos a estar condenando a un nivel de vida muy precario, y donde posiblemente no van a conseguir ni siquiera estar en condiciones de hacer con una cierta seguridad sus proyectos personales de vida. Y eso no se lo merece. Y eso no se lo merece. Porque podemos hacerlo. Y podemos hacerlo y no hay que atribuirlo a cuestiones económicas en algunos casos. Las cuestiones económicas no son por los presupuestos de sanidad, perdón, por los presupuestos de educación. Son por la situación económica de una nación. Porque en circunstancias de una normal justicia social, que es a lo que se refería Juan Carlos Tedesco, un presupuesto educativo entre el 5 y el 6% es lo suficiente para mantener un sistema educativo de alto rendimiento. De manera que no hay que poner la excusa económica y hay que decírselo a los ciudadanos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Aparte de ese problema endémico en España de que los políticos no se ponen de acuerdo. Que en todos nuestros países hay un problema no económico, sino un problema de gestión educativa. La gestión educativa es muy complicada, porque son problemas prácticos, porque son problemas donde entran muchos elementos en juego y, por lo tanto, donde hace falta gente especialmente capacitada para la gestión educativa. No hace falta que sea un buen profesor puede ser un fatal director de un centro, porque son competencias distintas. En España tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, por ejemplo, de que el mejor médico de un hospital podía ser un pésimo director de hospital. Y nos metimos en algunos sitios que una figura, una lumbrera, una especialidad científica, pues condenaba a un desbarajuste a un hospital en que los enfermos se quedaban sin comer. Pero, ¿usted no estaba oyendo esto? Sí, pero es que yo no lo sé hacer. De manera que tenemos que empezar a deslindar funciones. Y además hay que decirle a cualquier gobierno, y también a la ciudadanía, que es que lo de cómo mejorar un sistema educativo no hay que inventar grandes cosas. Vuelvo a decir, con un nivel económico mediano, no de país súper desarrolladísimo, mediano, sin grandes diferencias sociales, porque esas tienen que compensarse con más dinero. Pero vamos, en un nivel donde no haya que dedicar, o donde haya un presupuesto especial para
para evitar esas desigualdades de inicio. Las cosas son muy sencillas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Dar el presupuesto, hasta el 6%. Sí, y algunas cosas más. Dar una serie de leyes que se puedan cumplir y que diga cómo hay que cumplirlas y que ponga los medios para que la sociedad civil, que es quien va a tener que ponerla en funcionamiento, la ponga en funcionamiento. ¿Y qué son las cosas que tiene que hacer? Pero si es que sabemos, cuando cogemos la lista, por ejemplo, los informes McKinsey, los informes de Mike Fullan, que ha estado asesorando a casi todos los gobiernos que han tenido buenas reformas educativas, los de Tony Warner en Harvard, si todos dicen lo mismo, vamos a ver, primera cosa, hay que mejorar los equipos directivos de los centros. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en un centro educativo sabemos que un buen equipo educativo mejora un centro o empeora un centro en muy poco tiempo. A mí me sorprende, esto lo lleva muy bien la escuela anglosajona en general. Inglaterra cuida muchísimo la formación de sus equipos directivos y la escuela americana cuida muchísimo la formación de los equipos directivos, y si vais a alguna biblioteca especializada en temas educativos en Estados Unidos, os encontraréis libros enteros dedicados a cómo un director de centro cambió una escuela. Pero tienen que tener la competencia y también la autoridad para hacerlo. En España no lo tenemos porque no hemos cuidado nunca esto. No hemos cuidado nunca la formación de los líderes educativos o de los directores de centros, y en España los sindicatos no han ayudado a eso. No han ayudado a que hubiera una presencia organizada y fuerte de un cuerpo de directores de centro. Pero nosotros ahora, por ejemplo, dentro del proyecto nuestro, que luego os explicaré, porque me gustaría invitaros a vosotros, porque ahora no hay distancias a través de Internet, pues lo que hemos hecho, cogemos, por ejemplo, a 20 o 25 profesores y los llevamos a hacer una cosa que llamamos turismo educativo, y los llevamos a ver escuelas extranjeras. Primero las elegimos, vemos qué escuelas tienen alguna peculiaridad especial de la que haya que aprender. Hablamos con el profesorado y con los directores para decir, ¿os importaría que vinieran 20 o 25 profesores españoles a asistir durante 3 días a vuestras clases? A ver cómo lo hacéis. Porque nosotros somos prácticos. A nosotros, para dar buenas clases, no podemos aprenderlo en los libros, por eso no lo aprendemos en las universidades. Lo aprendemos viendo a un buen profesor cómo da clase. De la misma manera que un cirujano no puede aprender de oídas, tiene que ver cómo un buen cirujano hace una operación para aprenderlo. Pues nosotros lo mismo. Y cuando hemos llevado a estas personas, que ya llevamos varios años, y han visto lo que se puede hacer con una escuela, vienen con otra idea diferente. Vienen con la idea de decir, a la pregunta ¿quién debe gestionar el cambio educativo?, ya no dicen el gobierno, dice yo en mi aula. Yo en mi aula. ¿Por qué? Mientras tanto, yo en mi aula. Por lo que un profesor puede hacer en su aula, eso, si funcionan las leyes de protección de libertad de cátedra, no nos lo quita nadie. Pero hay que saber hacerlo. No sé, me gustaría conocer vuestra opinión luego, pero a los docentes españoles lo que le preocupa realmente son 2 cosas. Primero, si es sobre todo secundaria, cómo mantener la disciplina en el aula y cómo motivar a los alumnos. Y eso es lo que realmente les preocupa. Bueno, es que estas 2 cosas entran dentro de nuestro oficio. Entran dentro de nuestro oficio. Y un profesor tiene que saber, en circunstancias normales, tiene que saber exactamente cómo hacerlo. Y tiene que saber cómo hacer las 2 cosas, cómo saber mantener la disciplina y cómo saber motivar a los alumnos, porque todos los alumnos quieren aprender. Ya sé que vais a decir que no. Cuando un alumno no quiere aprender, algo le está pasando, porque el instinto de aprender, pero si es que, para hablar de neurociencia,
si es que la recompensa dopamínica a la experiencia de aprendizaje es uno de los sistemas de premios neurológicamente mejor hechos, si es que estamos hechos para aprender. Y cuando a un niño empezamos a hacer una operación absolutamente dramática, todo niño, ¿hay aquí algún docente de infantil? Todos los niños, cuando llegan a infantil, lo que quieren es aprender. Lo que quieren es aprender y lo que disfrutan es aprendiendo. Cuando entran en primaria, o cuando llevan un poco de tiempo a primaria, se les cambia el deseo. Ya no quieren aprender, quieren aprobar. Y hemos perjudicado el invento. Porque entonces no dedicamos el tiempo suficiente a recuperar, a fomentar, a enseñar al niño a que disfrute con la experiencia del aprendizaje. Y hay niños que, sobre todo en secundaria, yo muchas veces les digo, oye, ¿cómo has aprendido a manejar tu móvil? Bueno, pues es que, entre un amigo, no sé qué, tanteo, no sé qué. ¿Te das cuenta que ahí estás aprendiendo una cosa? Porque ellos están relacionando aprender con la clase. No, si es que, ¿y te ha costado mucho trabajo? No. ¿Por qué? No, es que era tan divertido. Hombre, es que muchas veces, por poner otra anécdota, en una escuela marginal de Nueva York, el profesor se dirige a una niña negra que está en un barrio muy deprimido, a una niña negra que está en primera fila, y le pregunta, oye Jane, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y Jane le mira al profesor con un aire desconsolado y le dice, ¡ay, señor profesor! Ojalá tuviera yo sus mismas preocupaciones. Bueno, pues sí. Es decir, nosotros tenemos que hacer, cuando estamos hablando de qué hacemos con la educación, seguro que no podemos acercarlo a los intereses de los alumnos. Hombre, no, porque a un alumno no le va a interesar nunca saber ecuaciones diferenciales. Vamos a verlo. Cuando nosotros introducimos el aprendizaje por proyectos, no es que los niños se diviertan haciendo un proyecto, no. Un buen profesor dice, esto es lo que tienen que aprender. Pero voy a hacer que lo aprendan permitiéndoles que elijan entre 4 o 5 proyectos que yo sé que todos vayan a conseguir que aprendan esto. Pero que cada uno lo va a conseguir a su camino y por un proyecto que él ha elegido. Hombre, yo los he pensado primero. Yo primero los he pensado. Pero yo sé que les estoy produciendo o les estoy proporcionando a los niños o a los adolescentes la posibilidad de elegir algo que tenga que ver con su educación. Pero si es que lo sabemos hacer, lo que pasa es que muchas veces se nos ha olvidado o no nos lo han enseñado. En España la formación del profesorado ha sido una asignatura absolutamente ausente y por eso muchas veces los profesores, sobre todo los profesores más jóvenes, tienen dificultades para resolver los problemas del aula. Y por una perversión del sistema, los profesores más jóvenes suelen ir a los centros más conflictivos, con lo cual tienen un mal arranque. Porque a los centros conflictivos deberíamos ir los profesores que tenemos más, que tenemos más experiencia. No hay centro que no se pueda mejorar. Pero en algunos es muy difícil. Esto es por poner lo que nos pasa en España, pero otro que me han pedido que hable es, ¿pero y hacia dónde va la educación? Bueno, pues en la educación nos encontramos en un momento realmente muy apasionante, porque sí es cierto que tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorarla aceleradamente, pero tenemos que mejorarla para un entorno que ya se ha mencionado antes, no conocemos bien. ¿Me puedes ponerla? Es un entorno que dentro de los proyectos que llamamos un entorno VUCA, porque es un acrónimo que en Estados Unidos se estudió hace unos años, que es un mundo que va a ser muy cambiante, muy volátil, que va a ser además muy
muy incierto, con mucha incertidumbre, porque el aumento del conocimiento no mejora la incertidumbre, sino que puede complicar más la incertidumbre. En tercer lugar, que va a ser complejo, y el tratamiento de la complejidad es un tratamiento que exige un tipo de competencias especiales, porque, por ejemplo, cuando tenemos que manejar muchísimos datos, hay una manera de perder la perspectiva del dato que es importante y el dato que es secundario. Bueno, pues tendremos que enseñar a eso. Y en cuarto, que es muy ambiguo porque, aunque la inteligencia lo que tiene que hacer es detectar modelos o detectar patrones, en un mundo que cambia mucho, en un mundo muy complejo, no sabemos muy bien ni hacia dónde van las cosas, ni cómo podemos dirigir las cosas, de manera que este es un tipo de manejo de la inteligencia que no nos había ocurrido hasta ahora y que, sin embargo, lo que sabemos es que vamos hacia este mundo. Este fue un proyecto que, en realidad, lo estudiaron en las universidades americanas, todo hay que decirlo, por encargo del ejército americano, que quería ver cómo debía preparar sus fuerzas. Después pasó al mundo empresarial, pues esto es lo que tenemos, y ahora yo creo que en la escuela tenemos que decir, pues hacia ese mundo tenemos que preparar la inteligencia de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y eso nos exige un plus de conocimiento, porque ¿quién va a decidir lo que tienen que enseñar, los que tienen que aprender nuestros niños? ¿Quién lo puede decidir? ¿Los políticos? No, porque no lo saben. ¿Los científicos? No, porque no lo saben. Un científico sabe de su especialidad y no sabe nada de los demás. En todo caso, podrá decir, bueno, pues de matemáticas tiene que aprender esto, pero ni siquiera eso, porque yo revisé hice una revisión en este momento de los programas de matemáticas a nivel universitario y teníamos un problema. En este momento se considera que un gran matemático solo entiende, como mucho, el 15% de las matemáticas que se hacen. El resto de las matemáticas es que ni las entiende, es que ya es otro campo. Si yo estoy en cálculo infinitesimal, la matemática borrosa no la entiendo, porque es otra cosa. Entonces, nadie tiene una visión completa de qué es lo que se está haciendo como para saber qué es lo que deben aprender mis niños. Los sacerdotes tampoco, porque saben de su religión. Los padres tampoco, porque saben lo suyo. ¿Quién decide lo que hay que aprender? Pues tendremos que ser nosotros. Y tendremos que hacer nuestros think tank diciendo, es que nosotros estamos pensando para la sociedad. Y tenemos que decir que lo mejor es que vayan aprendiendo esto. ¿Me pasas la siguiente? Están apareciendo cosas muy interesantes que van a afectar al mundo educativo. Uno es que tenemos la importancia de relacionar los sistemas educativos con el mundo laboral. Ahora hay todo un movimiento de New Learning, New Jobs, que es a ver qué hacemos. La educación no es solo preparación para el trabajo, pero incluye la preparación para el trabajo. En España hemos tenido siempre un problema con la educación profesional. Estamos intentando aprender ahora de Alemania, que lo ha resuelto muy bien. Y en Argentina no sé cómo lo tienen ustedes, pero vamos, en España ya les digo que no. Segunda cosa, ya llevan aparecidos varios artículos en la revista Forbes, entre otras. La revista Forbes es, digamos, la revista de la gran empresa, de la economía más. Uno hace un año diciendo que el próximo negocio del $1 trillón iba a ser la educación. Unos meses después apareció un artículo muy parecido, pero ya se decía que el próximo negocio de los $2 trillones iba a ser la educación. Y ahora en el último ya están en los $4 trillones. O sea que parece que siguen. Eso significa que las grandes empresas de informática, nosotros hemos hecho un estudio que está a vuestra disposición de los programas educativos que están haciendo quien quiere convertirse en los grandes agentes educativos, que son las grandes compañías de informática. Samsung está apostando por ella, es quien de alguna manera ha mantenido casi la recuperación de la escuela en Corea del Sur. IBM lo está haciendo también, Microsoft lo está haciendo potentísimamente, Google, como dispara sobre todo lo que se mueve, pues también, Apple también,
Y Cisco lo está haciendo muy bien y son gente muy lista. Y son gente con muchos medios económicos. Y los programas que están haciendo son realmente muy buenos. Y corremos el peligro, o a lo mejor la bendición, de que se vayan produciendo dos sistemas distintos de acercamiento al aprendizaje. Uno que sea dentro de las escuelas formales, que vayan lentas, y otro, vías rápidas paralelas, que van a estar llevadas por estas grandes compañías, que ya os digo, son muy listas. Y eso puede producir unas fracturas sociales, yo creo, importantes. Pues tendremos que ver lo que hacemos con esto. Tercero, la neurología y la tecnología impactan poderosamente en la educación. Antes ha aparecido que una de las cosas que tenemos que hacer es cómo introducimos la neurociencia dentro del sistema educativo. No es tan fácil. No es tan fácil porque la neurociencia cada vez va a unos términos mucho más especializados, mucho más micro, y pasar de allí al campo del comportamiento o al campo del aprendizaje en concreto es muy complicado, pero sabemos algunas cosas y además sabemos que ahí está la solución a muchos problemas. Por ejemplo, cómo gestionamos la memoria o cómo gestionamos la atención. Y eso, o si hay ventanas críticas de aprendizaje que nos podían decir exactamente, sabemos que hay una, el lenguaje. Podemos seguir siempre aprendiendo un lenguaje, pero la facilidad con que lo aprendemos hasta los 7 años no la volvemos a recuperar. Bueno, esas cosas la neurociencia sí tiene que decirlo. Y las nuevas tecnologías también, porque hasta ahora todavía estamos dando bandazos con ellas. En Europa empezó en Inglaterra, que ahora se está volviendo atrás, empezó en Inglaterra a poner ordenadores desde la escuela infantil. Ahora se está volviendo atrás porque no está claro los beneficios, por una razón, porque estamos utilizando las nuevas tecnologías como modo de acceder a la información. Y entonces eso no tiene mucho interés. ¿Qué conseguimos nosotros si un niño o un adolescente de 14 años tiene acceso a toda la información de todo el mundo si no tiene comprensión lectora? Que es una cosa que está arrasando el sistema educativo español y, por lo que he visto, también arrasando el sistema educativo argentino. Bueno, la comprensión lectora tiene que estar en el niño. Y, por ejemplo, el equipo mío de trabajo lo que está investigando, porque forma parte de la aplicación de la neurociencia, es qué mecanismos neuronales intervienen en el acto de la comprensión. ¿Por qué unos niños comprenden y otros no? ¿A qué se debe esto? ¿Es solo que no tenían los conocimientos previos? No. Hay niños que no saben buscar en su memoria el conocimiento adecuado para comprender una cosa. Y ahora empezamos a saber eso, cómo lo podemos mejorar. Es fantástico cuando lo tenemos. Después, cambios en la universidad. La universidad va a cambiar radicalmente, desde que aparecieron los MOOC, desde que aparecieron las Open University. Bueno, ahora eso está en plena ebullición, pero no es un tema que en este momento nos interese. Después hemos entrado, y eso sí hay que decirlo a la sociedad, hemos entrado en la sociedad del aprendizaje permanente. Vamos a tener que estar aprendiendo continuamente. Ya admitimos, y tiene más repercusiones de lo que parece, que los puestos de trabajo estables se han terminado, que nuestros alumnos van a tener que estar reaprendiendo un puesto de trabajo cada 4 o 5 años, y eso es muy complicado. Y o desarrollamos habilidades que son habilidades generales de aprendizaje muy flexibles, o si no, podemos marginalizar la vida de estos niños porque no van a saber. A nosotros nos cuesta mucho trabajo. Uno de los problemas que tienen en todas partes, por ejemplo, la profesión docente, es que no acabamos de darnos cuenta de que tenemos que estar aprendiendo mucho, muy continuamente y cada vez más deprisa. Y eso es costoso y eso es molesto y sobre todo porque también nosotros estamos con el vicio que aprendimos en la escuela. Nos gustaría aprender, pero estudiar es muy complicado. Bueno, claro, pero es que si no tenemos presente lo bonito del fin, los medios siempre son desagradables. Bailar bien es maravilloso. Hacer clases de baile o ejercicios de barra es una pesadez.
pero cuando sabes bailar, parece que el cuerpo no te pesa. Aprender es lo mismo. A nadie le gusta estudiar, a todos nos gusta aprender. Y por eso tenemos que recuperar nosotros también eso. Y la última cosa, un problema muy serio. Este es un problema donde se mezcla la educación y la ética, cosa no rara, porque toda educación tiene un componente ético. Para un mundo VUCA, para un mundo muy cambiante, tenemos que formar personalidades muy flexibles. La sociedad lo está haciendo ya. Por ejemplo, cuando la familia ha perdido mucha estabilidad, los niños de la familia, se están haciendo muy flexibles también para acomodarse, por ejemplo, a familias reconstituidas. Y son muy listos, los niños todos son genios. No es por desanimaros, todos nacemos genios y luego vamos hacia abajo. Pero vamos, los niños nacen genios. Pero estamos viendo una cosa, estamos hablando ya de personalidades ameboides, de personalidades que no se van a romper nunca, porque se adaptan a todo, pero tampoco tienen una estructura fija. Con lo cual, su comportamiento va a depender siempre del entorno. Si tienen suerte y están en un entorno bueno, pues han tenido suerte. Pero si no tienen suerte y están en un entorno malo, el entorno malo puede ir con ellos. Entonces, tenemos que ver cómo podemos, por una parte, educar niños muy flexibles, inteligencias emocional e intelectualmente muy flexibles, pero que al mismo tiempo tengan una especie de eje del que nos podamos fiar, que fundamentalmente tiene que ser un eje ético. Le paso a la siguiente. Estos son los 4 temas, y son los 4 temas de donde estamos trabajando, y son los 4 temas en los que a mí me gustaría que nos mantuviéramos en contacto. A mí y el grupo de gente que trabaja conmigo es muy fácil de localizaros en Internet, o bien en mi página web, joseantoniomarina.net, o bien en Movilización Educativa, o bien en la Universidad de Padres de la que os hablaré ahora. Y me encantaría tener relación con vosotros, porque creo que lo que hacemos nosotros os puede servir. Me gustaría que hubiera, igual que nosotros llevamos profesores a Inglaterra o a Alemania, pues que pudiera haber también intercambio de profesores, que vinierais nosotros a haceros una visita, y que profesores nuestros vinieran también aquí a haceros una visita. Es decir, que los que estamos, lo interesante que tiene este foro es que se ha dado cuenta de que en Educar 2050 la necesidad de que todos los que estamos convencidos de la educación estemos en contacto. Porque o la arreglamos nosotros o no la va a arreglar nadie. Y vuestros intereses y los nuestros son iguales, nuestros alumnos. Y además cada vez vuestros alumnos van a ser los nuestros y los nuestros los vuestros. Es decir, que estamos en un mundo en que si aprendiéramos a colaborar el mundo docente, el mundo educativo, creo que podríamos hacer grandes cosas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Cómo hay que aprender y enseñar? Y aquí quiero contaros una anécdota precisamente por algo que ha salido ya antes y que tiene que ver con el título de este foro. Había un profesor estupendo que daba clase de pedagogía a futuros maestros que un día al comenzar el curso les dijo: miren ustedes, he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera y si quieren le paso para que les haga una demostración. Bueno, él sí fue atronador. El profesor entra, pasa al perro, el perro se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasa otros 5 minutos, el perro sigue sin decir nada y ya un alumno se levanta y dice: señor profesor, su perro no habla. Una observación muy aguda y muy importante para su trabajo. Yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, nosotros no somos enseñantes de nada. Nosotros somos especialistas en que los demás aprendan. Y eso tiene su asunto. Y por lo tanto, lo que sí debemos hacer nosotros es cómo nos ingeniamos para que este niño aprenda. Y si nos ingeniamos, todo niño aprende. Tercer cosa, ¿quién debe hacerlo? Y cuarto, ¿dónde debe hacerse? Y esto entra dentro de nuestro campo de investigación. Bueno, debe hacerse en la escuela, sin duda alguna. Y la familia. Hoy hemos visto datos muy interesantes que confirman lo que todos sabemos.
La familia no solo es importante, el impacto de la familia en el proceso educativo del niño es, sin duda alguna, el más importante y el segundo lugar es la escuela. Ya se ha visto ahí en una encuesta, en una evidencia, que en España no se suele decir porque entran conflictos con conceptos mal entendidos del feminismo, que es que efectivamente la influencia educativa de la educación de la madre es más potente que la influencia educativa de la educación del padre. Eso no es querer culpabilizar o responsabilizar a las mujeres, es que tienen más importancia. Entonces, lo que estamos haciendo al evaluar los programas, por ejemplo, el Head Start de Estados Unidos, es el programa en que se ha invertido más dinero durante más tiempo para atender a niños en riesgo educativo serio. Cuando después se han hecho evaluaciones, y cuidado que esto es muy importante porque algún panelista anterior, no sé si ha sido Juan Carlos Tedesco, ha dicho una cosa que en España es clarísima. El sistema educativo tiene alergia a la evaluación. Nosotros evaluamos mucho a los alumnos, pero que evalúen el sistema o que no evalúen a nosotros hay una reticencia y hay un recelo tremendo. Y necesitamos evaluaciones bien hechas para saber si lo estamos haciendo bien o mal, porque si no, no sabemos si lo estamos consiguiendo. Cuando se valoraron estos programas en que habían estado muy bien diseñados, y se habían puesto muy sistemáticamente y con muchos medios, entonces se vio que la influencia que había tenido en los alumnos cuando todo el potencial educativo iba dirigido solo a la escuela era muy reducido. Cuando iba dirigido a la escuela y a las madres, sobre todo si se hacían programas que se atendía a la madre desde los últimos meses del embarazo, educativamente también, entonces tenían muchísimo éxito. De manera que la importancia de las familias es central. Como en España eso estaba muy descuidado, es por lo que fundé una universidad de padres que ya lleva 8 años funcionando, que ya han pasado por allí más de 10.000 familias, que os animo a que entréis porque en este momento está abierta la inscripción durante todo el mes de septiembre, es www.universidadepadres.es. Universidadepadres.es. Y porque además publicamos online una revista gratuita que se llama Universo UP, donde lo que estamos viendo es, ¿pero qué pueden hacer los padres? Pero no solo qué pueden hacer los padres para los problemas cotidianos de los hijos, sino dentro de lo que nosotros llamamos educación del talento, ¿qué pueden hacer los padres? Creo, Manuel, que tengo 5 minutos todavía. 5 minutos. 5, muy bien. Sí, es que no tengo ahí el reloj. La voz de la conciencia está ahí. Bueno, a mí me gusta, tardé mucho en hacerlo, utilizar la palabra talento. ¿Por qué no me gustaba? No me gustaba porque no es un concepto científico, es un concepto de psicología popular. Pero lo recuperé y le he querido dar una definición rigurosa porque me encontraba con el siguiente problema, que os voy a poner un ejemplo. Un alumno mío, 17 años, con un cociente intelectual de 150 y muy buen estudiante, que en el primer curso de lo que en España es el bachillerato, llega a la convicción de que él es más inteligente que sus maestros y más inteligente que sus compañeros, lo cual a lo mejor era verdad. Le gusta mandar, le gusta mangonear y se convierte en su barrio en un jefecillo de un grupo de chicos, casi todos rebotados del sistema educativo, y ha aparecido hoy aquí y es un problema grave. Los rebotados, los que salen del sistema educativo, sus posibilidades de tener una vida muy deteriorada son muy altas. El 62% de los presos en las cárceles de Estados Unidos son niños son adultos que abandonaron el sistema educativo. De manera que hay que procurar, y eso es lo que caracteriza al sistema obligatorio de enseñanza. Por eso nuestra profesión es tan complicada. Es porque tenemos al mismo tiempo que cumplir 2 objetivos. Uno, que no se nos salga nadie del sistema.
Y entonces ampliamos los límites de tolerancia. Tenemos que dar una educación de calidad, reducimos los límites de tolerancia. Entonces, se nos escapa mucho, ampliamos. Se nos baja mucho, pero es que eso es lo nuestro, eso es nuestro talento especial de educadores, porque no tiene solución, porque tenemos que hacer esas dos cosas al mismo tiempo, que no se nos vaya nadie, pero intentar que la educación sea de calidad. Este chico al año siguiente no se presenta ya al instituto, yo le llamo, ¿qué pasa? Ahí no me enseñáis nada importante, lo importante está en la calle. Este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Una pregunta, que le siento mucho que no me la podéis contestar uno a uno. ¿Este chico era realmente muy inteligente? Hombre, todas las pruebas, 150 de cociente intelectual, un buen estudiante, aprendía con mucho. Sí, era muy inteligente, pero hizo muy mal uso de su inteligencia. Y entonces nos encontramos con que desde el punto de vista educativo tenemos dos objetivos. Uno es no solo desarrollar la inteligencia, sino al mismo tiempo enseñarles a utilizar bien esa inteligencia. Y ese es el talento. El talento no es algo... ¿Qué talento tenía? Tenía un talento para el fútbol si hubiera aprendido a jugar al fútbol. No, es que no hay talentos ocultos. El talento es en acto. ¿Lo has demostrado con las acciones? Sí, tienes talento. Si no, estás en el mundo de la posibilidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es cómo podemos desarrollar en cada niño no solo su inteligencia, sino que la ponga en práctica de una buena manera. Y eso es lo que enseñamos a hacerlo a los padres en la parte que a ellos les corresponde, que es mucha, y a lo largo de todo el proceso educativo. Porque, por ejemplo, la relación de los padres ayudando a los niños en las tareas de la escuela es fácil en primaria. Es muy complicado en secundaria. ¿Significa eso que no pueden hacer nada? No, significa que se lo tenemos que indicar nosotros cómo pueden ayudar a sus hijos en algo que ellos ya no saben, porque a lo mejor tienen menor educación. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es exactamente lo que es en la familia donde debe enseñarse? Porque todo el mundo decimos, y hoy se ha dicho aquí también, no, es que la familia, vamos a ver, unas veces hay que copiar a la familia y otras no hay que copiar a la familia. Y sobre todo en este momento tenemos un programa educativo que creo que es realmente revolucionario respecto de la adolescencia. Y además, por una razón, porque sí que nos lo dice la neurociencia. Hemos estado repitiendo mucho tiempo que hay un periodo, digamos, glorioso del aprendizaje. 0,3 años, 0,4 años, en algunas cosas un poquito más. No. Lo que nos dice la neurociencia es hay dos momentos gloriosos de aprendizaje. Uno de 0 a 3 o 4 años y otro de 13 a 17 años. Y que muchas de las cosas turbulentas de la adolescencia no es por la cuestión hormonal, que no tiene tanta influencia en el mecanismo cognitivo como creíamos, sino porque el cerebro del adolescente se rediseña por completo. Y con cosas además muy sorprendentes. Disminuye la cantidad de materia gris y aumenta la cantidad de materia blanca. Significa que ese cerebro se está integrando. Y que hay un proceso, una ventana de oportunidad, porque es cuando se estabilizan los grandes hábitos, las grandes decisiones, lo que nosotros llamamos, y lo que estamos estudiando al máximo, las funciones ejecutivas del cerebro, que le permiten al niño gestionar su aprendizaje, gestionar su memoria, gestionar sus emociones y gestionar su comportamiento. Y es justo en esa edad. Y entonces lo que estamos haciendo es, vamos a aplicar esto. Y vamos a decir a los padres qué es lo que deben hacer ellos. Porque lo que deben darse cuenta es que está muy claro lo que los adolescentes quieren. Habían aprendido, si es que lo habían aprendido, a conducir un ciclomotor y se encuentran al volante de un Ferrari, que es su cerebro. Y tener un coche tan potente es fantástico si sabes conducirlo. Aquí ha aparecido también, cuando explicamos a los adolescentes cómo funciona su cerebro, que son 3 lecciones de 2 horas, se da cuenta las razones por las que ellos tienen que sacar su carnet de conducir. Y empiezan a tomar el aprendizaje con otro, que hasta entonces es la manía de los profesores, como una cosa que es su tarea. Con todo esto os decía, y con esto ya sí que termino, se nos abre una gran posibilidad. Pero cuando hablo
a personas interesadas por la educación, sobre todo a docentes y a padres, a mí me gusta terminar con dos anécdotas. Una que yo la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras se construye la catedral. Entonces, una persona que tenía esa cosa que yo creo que es muy hispana, de que nos gusta mucho ver cómo trabajan los demás, pues se da una vuelta a la catedral para ver cómo la estaban construyendo. Y llega al sitio donde están los canteros, con el cincel y con el mazo. Y entonces se acerca un cantero, intentar poner cara a los canteros. Se acerca el primer cantero y dice: oiga, ¿y usted qué está haciendo? El cantero debía tener un mal día. Pues aquí, con este trabajo odioso, el calor, el polvo, el capataz, que es un desgraciado, además el agua del botijo está caliente, esto es un asco. Bueno, pasa otro cantero: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué? Pues que desbaste esta piedra para no sé qué. Bueno, pasa el tercer cantero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y le contesta muy entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Estaba haciendo lo mismo que el otro, muy poca cosa. ¿Cuál era la diferencia? No había perdido la grandeza del proyecto al que estaba colaborando. Y eso en la escuela muchas veces nos cuesta mucho mantenerlo. Y lo que debemos hacer es que nosotros estamos siendo los dignificadores de la humanidad. Ah, sí, con esas palabras. Sí, claro, claro, naturalmente. Pero cuando le estoy enseñando a multiplicar, pues sí. Y cuando estás, si eres el infantil, pues cuando le estás quitando el pañal, pues también. ¿Por qué? Porque somos los cuidadores de su futuro. Pero si perdemos el significado de lo que estamos haciendo, nos deprimimos con mucha facilidad, porque olvidamos nuestra grandeza. Y la segunda historia es que tuve que hacer el prólogo para las obras de un gran escritor español, Max Aub, que tuvo mala suerte. Fue migrante, tuvo que marcharse. Y me llamó mucho la atención una frase que él había elegido para su epitafio. Y aunque no me interesa nada mi tumba, pero es una frase que me la repito mucho por lo humilde que es, por lo orgullosa, por lo noble. Lo que quería que pusieran en su tumba es: hice lo que pude. Y yo creo que si cada uno de nosotros durante una temporada pudiéramos irnos a dormir diciendo sinceramente: el mundo está fatal, pero yo he hecho lo que he podido, a lo mejor presenciamos un cambio absolutamente inesperado de la realidad. Bueno, yo he hecho lo que he podido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Lo invitamos ahora a pasar al living ahí. Abrimos en el tiempo que nos queda un diálogo con el doctor Jaime Echeverri y con Manuel Álvarez Tronje.